Estamos en el libro de los Hechos y hoy hemos llegado al capítulo 8 del libro de los Hechos. Hasta el capítulo 7, si uno revisa el libro de los Hechos, usted va a ver que toda la predicación de los apóstoles y aún desde los evangelios hasta el capítulo 7 de Hechos, toda la predicación se realizaba solamente dentro de Jerusalén. Todo estaba apuntando a Jerusalén. Jesús mismo, cuando estaba haciendo su ministerio, Él dijo: yo he venido a la casa de Israel. Jesús nunca salió fuera de Israel, solamente en una oportunidad para encontrarse con la mujer samaritana, pero su enfoque estaba en Jerusalén. Y hasta este capítulo que vemos en el capítulo 8, donde vamos a entrar a una transición. Y el asesinato de Esteban, el cual vimos la semana pasada en el capítulo 7, es el punto que marca esta transición de poder llevar el evangelio de Dios desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Así dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que este momento es el momento propicio para que el Señor haga cumplir este plan que ya les había dicho a sus discípulos. Si quisiésemos hacer un resumen breve del libro de Hechos, entonces podríamos encontrar que el libro de Hechos se dividiría en tres grandes partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 7, sería el ofrecimiento del reino de Dios a los judíos, a pesar que ya le habían rechazado matando a Jesucristo el Mesías, pero sin embargo Dios perdona a ese pueblo y le sigue ofreciendo el reino de Dios. A partir del capítulo 8 por adelante, con la muerte de Esteban, marca un cambio y comienza a Dios a ofrecer el reino de los cielos fuera de Jerusalén, a los samaritanos. Y este es el periodo de transición. Y del capítulo 13 por adelante hasta el 28 vamos a ver ya el ofrecimiento del reino a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todas las personas que no son judías. O sea, a todo el mundo. Y ahí en esos capítulos se va a encontrar el establecimiento definitivo de la iglesia. Entonces, vamos a leer estos 4 versículos que nos toca esta mañana. Dice así, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él, gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En estos 4 versículos vamos a tener 3 puntos. Primero, que todos empezamos mal. Segundo, que el plan de Dios siempre se va a cumplir. Y por último, que aún las cosas malas Dios los torna para bendición. Veamos el primer punto. El primer punto lo tenemos en el versículo 58 y el versículo 1 del capítulo 8. Versículo 58 del 7 y versículo 1 del 8. Dice así: y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Y el versículo 1 del capítulo 8 dice, y Saulo consentía su muerte. La semana pasada habíamos visto la importancia de terminar bien la vida cristiana. Cuán importante es terminar bien la vida cristiana. Y habíamos dicho que la vida cristiana no es una vida de una carrera de 100 metros planos donde se demanda velocidad. La vida cristiana más bien se parece a una carrera de largo alcance, de trote, de resistencia, a una maratón, donde más que velocidad se requiere de resistencia para aguantar las presiones del sol, para medir las energías, para poder llegar victorioso al cielo y poder escuchar de nuestro Maestro, pasa buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. Esta mañana vamos a hablar de que todos empezamos mal. La vida de Saulo, como vemos aquí, escrito por Lucas el médico, hace una presentación del apóstol Pablo no muy buena. Es una presentación, más bien, aparece su nombre en un momento muy desastroso y penoso que nos muestra la condición de Saulo, que será después el apóstol Pablo. En el versículo 58 dice que era el joven a quien pusieron las ropas los testigos que estaban apedreando a Esteban, que estaban matando a un justo. Le ponían la ropa y él tomaba la ropa y con alegría miraba cómo mataban a un justo. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice que Lucas dice que Saulo consentía la muerte de Esteban. Y esta palabra consentir significa que Pablo aplaudía, se alegraba. Pablo aprobaba lo que estaban haciendo. Mire el corazón de Pablo. ¿Cuán bajo tiene que caer el corazón para aprobar un asesinato injusto? ¿Cuán oscura puede estar la mente para algo malo decir que está bueno? Siempre me pongo a pensar cuán bajo puede caer un hombre pensar que quebrar el corazón de su esposa es algo bueno y es algo risorio, que no pasa nada con una canita al aire, que no pasa nada. Ese es el corazón de Pablo. Pablo es un buen ejemplo de nuestra propia condición sin la misericordia de Dios. En realidad esta presentación de Pablo es la presentación de mí y de usted, lejos de Dios. Pablo llegó muy lejos en su maldad, pues llegó a consentir la muerte de un injusto. Pablo no estaba obligado ahí mirando ese asesinato. Al contrario, la palabra consentía significa que estaba disfrutando, que lo hacía con gusto. De tal manera que el apóstol Pablo en su inicio de su vida antes de Cristo fue un hombre de una condición espiritual de gran oscuridad antes de conocer a Cristo Jesús. En el capítulo 9, versículo 1 de Hechos dice que él respiraba amenazas y muerte. Es como que Pablo, todo lo que él sudaba, pensaba, era cómo destruir a aquellos que estaban en contra de lo que él pensaba. Su entendimiento oscurecido y entenebrecido, aun cuando era un gran hombre intelectual, aun cuando tenía una mente pródiga o prodigiosa, aun cuando este hombre estaba lleno de ciencia, llena de Biblia, pero aún así, este hombre con la mente oscurecida hacía que su corazón se deleitase en una voluntad distorsionada. Como veíamos la semana pasada, a eso es lo que se le llama: Pablo estaba esclavo del pecado.
¿Cuál era la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Entre un creyente y un no creyente. Que el creyente no practica el pecado, pero el no creyente sí practica el pecado, porque es esclavo del pecado. No ha nacido de nuevo. Porque el creyente cuando peca, llora, sufre. El Espíritu despierta su conciencia y corre al Padre a buscar una vez más el perdón y arreglar su relación. Pero cuando un no creyente peca, es insensible a su maldad, es insensible a su dolor, no siente nada. Como Pablo, que no siente nada ante una muerte de un injusto. Al contrario, él lo aprueba. Él dice, está bien. Y esa es la marca que nos diferencia, que el no creyente es esclavo de su pecado, es insensible, lo practica tanto que no siente dolor. Al contrario, al practicarlo tanto, si comenzó con un pecado pequeño, su pecado se va haciendo más grande, y no ve en qué lugar está. Por eso es que es notorio ver que uno mismo no ve su pecado cuando se insensibiliza hacia el pecado. Y todos nosotros, así como Pablo, somos antes de llegar a Cristo Jesús, personas en oscuridad, en ignorancia, que peleamos contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque Pablo era muy religioso, pero sin embargo era ignorante de la voluntad de Dios. No conocía a quien decía que él conocía. Así era el apóstol Pablo. Pero qué bueno es descubrir nuestra condición. En realidad es misericordia de Dios cuando alguien descubre su condición tan oscura, tan caída como la de Pablo. Vivir sin descubrir eso es muy penoso, pero es gran misericordia el poder descubrir y entender que todos empezamos mal. Y cuando esto lo descubrimos, podemos expresar el mayor de los agradecimientos a Dios. Cuando alguien sabe cuánto pagó Dios por su pecado, cuando alguien sabe de qué condición le rescató Dios y le trasladó del reino de la oscuridad al reino de la vida, lo que brota instantáneamente en su corazón es un corazón totalmente agradecido a Dios. Un corazón que, como Pablo dice, he hecho lo que he podido hacer y más que todos ellos. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a entender su condición. En 1 Corintios 15 del 8 al 10 podemos ver a Pablo diciendo así: y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Ve la gratitud de aquel que descubre de dónde le sacó Dios? ¿Ve la gratitud de dónde? ¿Cómo este hombre expresa su gratitud? No le dice gracias Dios, él dice he servido más que todos, porque yo entendí de dónde me sacó Dios. Paréntesis, ¿ha entendido de dónde le sacó Dios? La muestra de que ha entendido va a ser su vida de servicio, su vida de entrega al Señor en gratitud a Él. Pero cuando pensamos que hemos comenzado bien, nunca llegaremos a comprender que fuimos salvados sin merecerlo, y por tanto nunca tendremos un profundo y verdadero agradecimiento a Dios. Le diremos gracias, Dios bueno, pero nunca se verá
en esa vida la gratitud del servicio, la gratitud de querer honrar a quien que le sacó de la muerte y le trasladó al reino de la vida. Hay un ejemplo en Lucas capítulo 7, versículo 40 al 50, si me acompañan a leerlo. Dice el versículo 40, dice, entonces respondió, lo leemos desde el 36 para entender toda la parábola, dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceites, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se perdona poco, amó poco. Cristo le está diciendo a este fariseo, a este hombre arrogante y engreído con esta parábola, que él también es pecador como esta mujer pecadora. Que él también es deudor, tal igual que esta mujer, y que un día se van a presentar en el trono de Dios en un juicio. Y los dos van a tener que presentar sus deudas. Pero esta mujer, al actuar como actuó, siendo agradecida por este Salvador que le perdona, muestra que es salva y es perdonada. Cristo le está diciendo a este fariseo que todos somos deudores. A veces nosotros pensamos, qué pena, ¿dónde llegó Pablo? Llegó a consentir la muerte, tan profunda maldad había en su corazón, que no solamente llegó a consentir la muerte, sino que el versículo 3 dice que asolaba la iglesia. Esto significa que Pablo buscaba querer eliminar la iglesia. Pero no solamente eso, era tanto su furia y su celo religioso que entraba de casa en casa para sacar a los hombres. Y la palabra dice, y aún las mujeres. Y esto es trascendente. ¿Por qué? Porque la mujer en ese tiempo no era tomada en cuenta. Pero aquí Pablo, sin que tenga entendimiento de la condición de la mujer, arrastraba con todo. Era un celo religioso profundo y desmedido. Y hay mucha gente que cuando ve a Pablo o cuando se compara con otros, dice, yo no soy igual que él, yo no soy igual que la otra, yo soy menos, yo soy casi santo. Como cuando a veces me sorprende cuando yo hablo con algún hermana, tu esposo, pastor, mi esposo es bueno, muy bueno. Si él se convierte de frente puede ser pastor.
Eso es no entender la condición en la que está antes de Cristo Jesús. Jesús está diciendo aquí que todos somos deudores. Y Pablo logra hacer esta gran maldad porque su corazón y su mente están en oscuridad. En otras palabras, cualquiera de nosotros en la misma posición de Pablo hubiésemos sido como él, un tirano y un asesino. Él era un hombre poderoso, talentoso, con estudios, con título, con familia influyente, en medios económicos, con gran espíritu religioso, con gran influencia, cubierto por un sistema político religioso que cubría los asesinatos. Y por eso él se atrevió a hacer lo que hizo. Abro un paréntesis. Si tú estarías en la condición de Pablo, ¿harías lo mismo? Porque muchas veces nosotros no hacemos cosas porque no tenemos las condiciones. Llegó una paciente al consultorio con un dolor muy intenso, muy intenso. Y hablando en medio de su dolor veo una angustia y una amargura. Y le hago un comentario y le digo, señora, si en nuestro país, en Perú, se anula la pena de muerte a los que asesinan y no se van a la cárcel, al contrario, le dan un premio, ¿a quién tú matarías? Le digo. Y al toque dijo, ¡a mí no era! Yo quiero hacerte también esa pregunta. Si tuvieses las condiciones donde te aplauden y te valoran por lo malo que haces, y tuvieses las condiciones, ¿qué hicieras? Y Pablo nos está mostrando ese corazón, que aunque él creía en Dios, su condición era terriblemente penosa. Y hay una condición que torna más peligrosa y sorprendente al estado de Pablo. Pues aunque era un hombre que creía en Dios, conocía la palabra de Dios, era celoso de Dios, pero sin embargo ignoraba quién era ese Dios en quien creía. No lo conocía, ignoraba los planes, ignoraba su voluntad. Y hay una condición peligrosa en ese estado, porque ese estado se llama religiosidad. ¿Cuál es el resultado de este estado? Mire Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. La mente de Saulo, aunque era culta, aunque era estudiosa y brillante, estaba equivocada sobre la verdad de Cristo. Esa mentira que él creyó le llevó a un celo desmedido y profundo que arrastraba hombres y mujeres a la cárcel. Saulo no lo entendía. Él pensaba que estaba ayudando a Dios a eliminar algo contrario a Dios. Él no entendía que Dios estaba iniciando un nuevo pacto con la humanidad. Y por eso utilizó todos sus medios para destruir este nuevo pacto. En resumen, lo que podemos decir de Saulo es que es un hombre honesto, pero equivocado. Y hay mucha gente así, honestas en sus creencias, honestas en poderse decir, así es. Pero están tan equivocados con respecto a la verdad revelada en la palabra de Dios en relación en su comunión con Dios. Y por eso van a encontrar siempre dolor y vacío en sus corazones. Y a veces nosotros pensamos que es una buena excusa, un buen argumento decir, no lo entendía, no comprendía lo que estaban haciendo. No, porque aunque no lo sepamos, aunque no lo entendamos, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Y lo que le pasó a Pablo, lo puede pasar a ti y a mí. Que estamos tan celosos, que conocemos tanta Biblia, pero sin embargo no hemos entendido la revelación de Dios para nuestras vidas.
¿Cómo puedo evitar ese tipo de corazón? ¿Cómo puedo evitar ese tipo de corazón oscuro que cae en este error? Y que este error y esta oscuridad me va a llevar a lesionarme a mí primeramente, pero también a los que están cerca a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un corazón limpio para poder juzgar todas las cosas que me rodean y juzgarlas bien y no caer en el error que cayó Saulo, que es la religiosidad. ¿Cómo obtengo ese corazón limpio? Eso solamente se puede obtener a través de un regalo que lo hace Dios. A través de entrar a ese nuevo pacto por la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado. En Jeremías 31 podemos encontrar ese nuevo corazón que ofrece el Señor. Versículo 31, 34 del capítulo 31 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién te puede dar un corazón limpio? Solamente el Señor. Solamente Él puede darte un corazón donde Él escribe sus leyes, donde Él pone su espíritu para que tu corazón y tu mente sea iluminado y sea revelado la verdad y la voluntad de Dios. En Ezequiel capítulo 36 también nos dice claramente y nos habla de este nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 al 27 dice: Y os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué está ofreciendo el Señor? Un nuevo corazón. Solamente un nuevo corazón te puede sacar de la oscuridad, de la religiosidad, de la oscuridad donde ha caído nuestro corazón. Solamente Dios puede dar ese corazón. Dios está diciendo en estos dos pasajes que el nuevo pacto traería una transformación profunda interior. La ley de Dios ya no solo será la externa, sino que Dios cambiaría las mentes y los corazones de aquellos que están conectados con el nuevo pacto. Luz alumbraría su conciencia y ahora ellos tendrían relación con Dios. Vamos al segundo punto. El plan de Dios se cumplirá. Versículo 8. Seguimos en capítulo 8, versículo 1. Dice: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos a Judea y Samaria. El plan de Dios siempre se cumplirá en su iglesia y en los hombres que Él elige. La voluntad de Dios se está cumpliendo en la manera que probablemente ellos no lo esperaban. En el capítulo 1, versículo 8, habíamos dicho que Jesús había dicho: seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero ellos estaban solamente en Jerusalén. Parece que se habían acomodado ahí adecuadamente. Les gustaba disfrutar la hermandad, les gustaba disfrutar la coinonía, y se olvidaron que el plan de Dios era para todos. Entonces Dios tiene que mover los hilos de la historia para poder cumplir su plan. Cuando uno lee esto y Dios nos envía como mensajeros, uno podría pensar que si somos hijos del rey y si somos enviados por el rey, deberíamos ir con todas las comodidades a este viaje de anunciar el reino. Así que si no tengo todas las comodidades, no puedo ir. Porque si no, ¿cómo voy a decir que soy hijo del rey? Pero la mayoría de las veces, cuando vemos la palabra de Dios, sucede al revés. Por eso que este libro de Hechos que estamos estudiando es un libro que es testigo muy incómodo para aquellos que esperan otras cosas de lo que realmente ocurrirán en la vida de los hijos de Dios que van y predican el evangelio. Así que los que piensan y predican sobre la prosperidad, no sabemos de qué Biblia han sacado eso, pero no creo que hayan sacado de esta Biblia. Porque esta Biblia nos dice que nuestra condición externa no tiene nada que ver con nuestro interior. Al contrario, aquellos que predican la prosperidad dicen que si tú eres pobre, si hay dificultades, que si hay enfermedades sirviendo al Señor, es porque te falta fe. Pero aquí vemos que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios lo que dice es que cuando Dios mueve sus propósitos y su voluntad para que se cumplan en un hombre, una ciudad, en un pueblo, Él mueve todos los hilos para que suceda lo que tiene que suceder. Hechos 8:1 nos está diciendo que Dios está en control de todo, pero Él va a usar todos los hilos y todos los argumentos para movilizar a los hijos de Dios a cumplir su tarea. Gran parte de la iglesia experimenta este pasaje de Hechos 8:1, ser perseguidos, tener conflictos, angustias. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Hechos 1:8. ¿Amén? ¿Sí entendió? Gran parte de la iglesia va a atravesar y va a experimentar Hechos 8:1. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a obedecer Hechos 1:8. O sea que si hay persecución, dificultades en mi vida, si no hay eso, no voy a poder salir de nuestro Jerusalén. ¿Qué es nuestro Jerusalén? Nuestro Jerusalén solamente lo nuestro, nuestra familia, lo cómodo, mi zona de confort, lo conocido, lo valioso para mí. Solamente en ese entorno me muevo. Me es difícil ir a Judea, a los amigos, a los compañeros. Me es difícil ir a Samaria, a nuestros enemigos, aquellos que nos contradicen, aquellos que son opuestos a nosotros. Pero cuando nosotros no hacemos eso, pues Dios va a cumplir y va a mover todos los hilos para que se cumpla su voluntad. Y dice la última parte de este versículo, salvo los apóstoles. ¿Por qué se quedaron los apóstoles en Jerusalén? Los apóstoles no se quedaron en Jerusalén por ser negligentes. No se quedaron en Jerusalén por ser vagos o decían, bueno, aquí están matando a los cristianos, pues que nos maten. No, de ninguna manera. Los capítulos posteriores del libro de Hechos nos van a mostrar que los apóstoles se quedaron
Porque los que huyeron y fueron perseguidos y se dispersaron necesitaban una iglesia referente, una iglesia donde se puedan ellos ver y seguir sus pasos. Y eso es importante porque eso habla de la importancia de la iglesia local. Qué bendición es pertenecer, qué bendición es recibir alimento, qué bendición es tener una referencia espiritual en una iglesia local. En un libro que leí, en una encuesta que hicieron en Estados Unidos a creyentes, encontraron que del 70 al 80% de creyentes, de aquellos encuestados, piensan que pueden vivir y ser buenos cristianos sin congregarse, sin estar en comunión los unos con los otros. Qué desdicha de aquel hombre que no congrega. Qué desdicha de aquel hombre que no está en medio del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo da crecimiento, el cuerpo de Cristo da bendición. Dos cosas da la iglesia local. Te da dirección y te da crecimiento. ¿Crecimiento en qué? Una de las cosas principales que nosotros necesitamos, en amor. ¿Dónde se puede aprender a amar? En la iglesia, donde hay de todo tipo de personas. Altos, grandes, ricos, pobres, aquellos que son distantes, cercanos. Pero es aquí donde tú y yo aprendemos a crecer en el amor. Amándonos, respetándonos, valorándonos. Pero también, ¿qué nos da la iglesia local? Nos da dirección. Cuando reconocemos y somos agradecidos del liderazgo que Dios nos regaló como iglesia. Si usted tiene un líder de célula, usted tiene que ser un hombre agradecido. Dios ha puesto a alguien a su lado para que le ayude. Si usted tiene un líder de red, si usted tiene un líder de ministerio, usted tiene que ser un hombre agradecido y decir: Dios, tú me has dado estos hombres para que nos ayuden a crecer y edificarnos. Pero no solamente Dios hace su voluntad en la iglesia, sino también en los hombres que Él elige. Versículo 2 dice: y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Aquí podemos ver que Esteban murió muy joven, a pesar de haber cumplido una vida digna de un discípulo de Cristo. Y a pesar de ser el único que hasta ese momento realmente entendía que el evangelio no era solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad. Esteban murió a pesar de que tuvo el valor y el conocimiento para explicar a todo el Sanedrín el plan de Dios a través de Cristo. Pregunta: ¿no le era más útil a Dios que Esteban viviera? Él entendía el evangelio, él tenía valor, capacidad para explicar. ¿No le hubiese sido más valioso a Dios mantenerle vivo a Esteban para que siga dirigiendo, cumpliendo una tarea aquí en esta tierra? Pero el texto y el pasaje de Hechos nos muestra que no le pareció así a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, y lo que debemos aprender de este versículo es aceptar todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Es aceptar con alegría y con quietud de corazón cómo Dios hace las cosas. Por eso, cuando tú y yo vemos a personas piadosas que sufren injusticias, que pasan dificultades o mueren, y no entendamos cómo Dios puede permitirlo, cómo Dios puede permitir a un pequeño sufrir, cómo Dios puede permitir a un hombre bueno morir y no muere alguien que merecía morir. ¿Cómo? Tú y yo debemos entender que cuando Dios hace las cosas, siempre los hace
por un propósito bueno. Siempre los hace con un buen propósito y siempre porque Él tiene control de todo. Dios usó la muerte de Esteban para poder extender el evangelio más allá de Jerusalén. Sin la muerte de Esteban no se hubiese provocado toda la persecución, pero la muerte de Esteban marcó que se despierte la persecución. Y eso utilizó Dios para que se expanda el evangelio. ¿Cuántos de nosotros nos habrá pasado que en el momento que sufrimos, en el momento que estamos con dolor, que hemos dicho, ¿por qué a mí? Pero después de años que ha pasado y entendemos todo el panorama, ¿qué decimos? Gracias, Señor, que ha pasado esto. Pues no deberíamos esperar muchos años para decir, gracias, Señor. Nosotros, creyentes en que Dios tiene el control y todo lo que hace es bueno y todo tiene un buen propósito, aunque sucedan cosas contrarias a nuestra voluntad y dolorosas, deberíamos decir, gracias, Señor. Señor, tú sabes lo que haces. Tú tienes el control. E hicieron gran llanto sobre Esteban. Aquí en este versículo vemos que hay llanto, pero no hay desesperanza, no hay despropósito. Y esto nos trae una pregunta: ¿se puede llorar por alguien que ha llegado al final de sus días, llamado por Dios? ¿Se puede llorar la pérdida de alguien? Y la respuesta es: sí, se puede llorar y se debe llorar. Pero se debe perder la esperanza en Dios, de que Dios es malo, de que Dios es injusto. No, porque Dios es bueno y todo lo que hace tiene propósito. Amén. Yo a las 7 de la mañana me dan una llamada y me comentan: pastor, hubo un desastre. Después me dan otra llamada y me dicen: pastor, pasa que no han cumplido esto y lo otro. Y yo doy gracias que había estado preparando la prédica. Porque si no preparaba la prédica, mi vena se hubiese subido, la presión se hubiese subido, mis hormonas se hubiesen alterado. Pero gracias a Dios, me puse a levantar mi mano y dije: Señor, no entiendo por qué. Y todavía es un día especial, la Santa Cena, y todavía va a ser un día de bautizo de muchas personas. No entiendo por qué. Pero de seguro que tiene un buen propósito. Porque cuando tú permites algo, es por buen propósito. Amén. ¿Cuántos aquí podrían estar muy entristecidos, no por ahorita, sino por muchos años? Porque en su vida ha sido afectada por algo. Su vida ha sido quebrada y hasta ahora siguen arrastrando eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Fue una injusticia, fue algo que no debería suceder. ¿Pero por qué? Y hasta ahora no levanta su mano y dice: Señor, lo permitiste tú. Y si lo permitiste tú, de seguro que es bueno y tiene un buen propósito para mí. Y cambia la figura. Así que Dios tiene el control y siempre va a cumplir sus planes en su iglesia y en los hombres que Él elige. Y el último punto, y con eso estamos terminando: Dios torna lo malo en bendición. Versículo 4 del capítulo 8 dice así: pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué buscaba Saulo? Destruir, eliminar a la iglesia de Cristo. La palabra esparcidos tiene dos sentidos. Un sentido es en el esparcir como para eliminar. Por ejemplo, cuando nos vamos al mar a botar las cenizas de alguien, lo estamos esparciendo con el sentido de que van a desaparecer. O lo echamos al aire para que desaparezca.
Y el otro sentido de esparcir es el sentido que se le da en la chacra, donde el granjero o el sembrador sale a esparcir las semillas, y donde cae la semilla va a dar fruto. Pues en ese sentido está escrito esta palabra, que fueron esparcidos, que lo que pensaron eliminar, Dios hizo abundar y los llevaron al norte, al sur, al este, oeste, de tal manera que la iglesia de un punto se volvió en muchos puntos. Amén. Solamente Dios puede hacer eso, tornar las cosas contrarias en una bendición. Quizás un ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de José. Un hombre que tenía sueños y planes grandes Dios con él. Pero que sus hermanos no lo pensaban así, sino que sus hermanos lo pensaban engreído, soñador. Así que vamos a destruirte, vamos a eliminarte, vamos a hacer que tus sueños no se cumplan. Y lo vendieron y lo esclavizaron y después le metieron en la cárcel. Pero en todo eso, Dios estaba guiando a José para que cumpla el plan que tenía para él. Amén. Y eso nos abre una pregunta a ti y a mí. Hay algo que tú no estás entendiendo. Hay algo que está contrario a ti, que tú estás peleando y no lo estás entendiendo. Pues Dios esta mañana te está diciendo, tranquilo, porque yo te estoy llevando al plan que tengo para ti. Y Jeremías dice que los planes de Dios para ti y para mí también son buenos y buenos en gran manera. Amén. De eso es que nos está hablando. Y por eso en la iglesia se trabaja en células. Las células se han tornado una gran bendición para la iglesia. Por eso que en nuestra iglesia busca multiplicar células. Porque las células son el lugar donde uno crece en su liderazgo. Uno crece en su desarrollo espiritual al cuidar y al ser cuidado. Las células son las herramientas que Dios usa en nuestra iglesia para yo poder crecer en amar y ser amado, en ser generoso, en dar y en recibir. Por eso la importancia celular en nuestra iglesia. Por eso la búsqueda constante del crecimiento del cristiano para que lidere una célula. Y quizás tú ya tienes más de 3 años en la iglesia. Y hasta ahora no tienes ni sueñas ni estás pensando liderar una célula. Te advierto que puede suceder en ti Hechos 8:1 para que te lleve al propósito de cumplir lo que Dios ha querido hacer cuando te ha llamado a su reino, de que seas uno que dé testimonio de Cristo. Así que o lo hacemos por la obediencia a la palabra de Dios de la vía fácil, o Dios lo va a hacer difícil. ¿Amén? ¿Cuántos tienen aquí más de 3 años, más de 5 años en la iglesia? Levante su mano los que tienen más de 5 años en la iglesia. Así alto para reconocerte. Quiero decirte a ti, si no tienes célula, hace tiempo que deberías haber abierto una célula. Por eso que esta mañana me va a disculpar, pero la palabra dice que Dios cumple su propósito motivando a través de cosas que nos incomodan para que nos obligue a salir de nuestro Jerusalén. ¿Qué es nuestro Jerusalén? Lo nuestro, lo valioso, lo mío, mi familia. Dios dice, tienes que ir a tus amigos, a tus conocidos. Pero no solamente eso, tienes que ir a Samaria. ¿Quiénes son Samaria? Los enemigos de muchos de su suegro, su suegra y el cuñado que tienes que salir a predicar. Tienes que decirle de este amor. Y lo más importante es que nos habíamos visto que no salieron los apóstoles. ¿Quiénes habían salido? Todos los creyentes.
De tal manera que eso nos está diciendo que no se necesita ser un teólogo y un alto conocido de la palabra de Dios para contar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué se necesita? Un corazón agradecido que entendió de dónde le sacó el Señor. Pregunta para terminar. ¿Hay así en esta sala algún corazón así? ¿Hay algún corazón que ha entendido de dónde le ha sacado el Señor? La segunda pregunta. ¿Hay aquí algún corazón que quiere agradecer con todo su ser al Señor cumpliendo la misión de llevar el Evangelio? Póngase de pie. Si usted esta mañana dice: Señor, voy a salir de mi Jerusalén. Perdóname porque me he adormecido. Perdóname porque mucho he estado pensando en mí. Y la semana pasada hablaba que cuanto más piensas en tus problemas y en ti, Dios para ti va a ser chiquitito. Pero cuando más piensas en Dios y en el plan eterno de Dios, Dios se vuelve gigante y pelea tus batallas. Esta mañana usted toma la decisión. Póngase de pie esta mañana y: Señor, voy a agradecerte. Voy a agradecerte sirviéndote en la célula. Y si tiene más de 5 años, yo te invito este jueves a que vengas a la reunión desde las 8 de la noche. Ven este jueves si tienes más de 5 años. Quiero conocerte en primer lugar para animarte, alentarte y decirte: tienes que hacerlo. En segundo lugar, queremos orar por ti para que Dios te renueve fuerza. Cierra ahí tus ojos, iglesia. Cierra ahí tus ojos, dile: Señor, mi corazón está muchas veces entristecido. Mi corazón muchas veces, Señor, no ha entendido tus propósitos. Y hasta ahora no he podido levantar mi mano y decir: Jehová, tú lo permitiste, tú lo hiciste, gloria a tu nombre. Ya no quiero vivir en el pasado, en la angustia y dolor. Si tú lo permitiste, eso es bueno. No lo entiendo, no lo comprendo, pero de seguro que es bueno.